queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, en esta mañana, del domingo 23 de mayo del 2021, aquí en Lima, Perú, y para todo el mundo. En esta mañana vamos a continuar con el mensaje de Apocalipsis capítulo 13, el mensaje de las dos bestias que emergen del mar en su segunda parte. Y es posible que, si no nos da el tiempo, continuemos la próxima semana. Vamos a ver cómo nos va en esta mañana, porque tenemos bastante material para poder compartir. Y es importante poder definir realmente la personalidad y el origen de esta persona, primeramente porque ya está en medio nuestro, haciendo los cálculos, siguiendo todo lo que nos dice la palabra, que nos da ciertas señales y ciertas pistas con respecto a cómo se está armando el escenario y todo lo que está sucediendo en la actualidad con el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, y es lo que hemos estado desarrollando a lo largo de todos estos meses con respecto a la profecía del libro de Daniel y ahora en el libro de Apocalipsis. Entonces no nos queda duda de que este personaje enigmático, carismático y diabólico ya está en medio nuestro. Así que tenemos que estar en la expectativa de lo que pueda surgir en las siguientes semanas, meses, quizás unos cuantos años, pero lo importante y lo trascendente en esto es de que la Biblia también nos muestra de que para ese tiempo la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Cristo, la que ha sido comprada con su sangre, aquellos que han recibido al Señor como su Señor y Salvador personal, estarán exentos del gobierno de este ser diabólico, porque el Señor viene por su iglesia y viene pronto. Y viene por una iglesia como Él mismo la define en su palabra. Una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia que se preserva para Él. Una iglesia que anda en su palabra, que anda en sus caminos, que le agrada a Él, que vive en el poder de Dios, cuyo modelo lo encontramos en el libro de los Hechos. Así que si tú eres parte de la iglesia, o crees ser parte de la iglesia, o has sido, o piensas que eres parte de la iglesia del Señor, indudablemente tu radiografía se encuentra en el libro de los Hechos. Por eso la iglesia debe de ahora centrarse más que nunca en estudiar, profundizar y reflejar a la iglesia que se ve plasmada en el libro de los Hechos. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que fluye en el poder de Dios, una iglesia que hace la voluntad de Dios, porque ese es el modelo de Dios y esas son las características que tendrá la iglesia del Señor cuando Él venga por ella. Así que es muy importante poder mirar a la Escritura. Dios nos ha dado pistas, nos ha dado ciertas indicaciones que tenemos que seguir. Entonces, en esta mañana vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija, que nos ayude para seguir avanzando en esta mañana en Apocalipsis capítulo 13. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por el privilegio de poder abrir tu palabra y poder ministrar a tanta gente, Señor, a los que están viendo este video en este instante y a los que lo verán. Señor, esto es mucho más importante que cualquier, Señor, polémica, cualquier, Señor, reunión que pueda haber entre dos personas para polemizar sobre un plan de gobierno. Porque lo que vemos aquí es lo que se desarrollará, sí o sí, Señor, en el futuro no muy lejano. Y Padre, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas, atentos
a lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Señor, por eso es importante estar atentos a la palabra profética más segura y estar, Señor, esperando y alineándonos con tu palabra para que las promesas que tú nos has dado puedan cumplirse en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pedimos por cada persona que va a estar viendo este video, por los que lo verán, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea quitando todo velo de incredulidad, todo velo de religiosidad, todo velo de mentira, de engaño, Señor, y la luz de tu Evangelio, de las buenas noticias, pueda alumbrar las mentes y los corazones para que experimenten el nuevo nacimiento y la salvación y vida eterna que tú prometes a todos aquellos que le abran su corazón y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador personal. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú glorificándote. Señor, que esta palabra se extienda, que esta palabra corra, que esta palabra, Señor, oh Señor, llene toda la tierra como lo llena el mar. Oh sí, Señor, gracias. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a leer el pasaje para recordar y ver algunos puntos. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para ubicarnos. De repente usted está viendo este video y no vio el anterior, pues es importante poder ubicarnos y luego continuar. Bien, si tienes en casa una Biblia, ábrela en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 13 completo y luego vamos a estar recordando algunas cosas que vimos la semana pasada y luego avanzando. Bien, dice así la palabra del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Bien, veíamos la semana pasada que ahora en este capítulo 13 del libro de Daniel es un punto de coincidencia, es un punto de convergencia con lo que hemos nosotros estado viendo hace meses en el libro de Daniel, mientras hemos estado estudiándolo, porque ahora aparecen estos animales salvajes, estas bestias que son simbolismos de personas, en este caso del anticristo y del falso profeta, que emergerán en un futuro no muy lejano en este mundo. Y como decíamos, ya están en operación, ya existen, ya son personajes que están en medio nuestro, pero están encubiertos, se están dando solamente las situaciones, se está preparando el panorama, está preparándose todo el escenario para la aparición de ellos. Y entonces, aunque no estará la iglesia, no estarán aquellos que han entregado su vida a Jesús, porque serán librados, y eso es algo que ya hemos hablado hasta la saciedad en muchos de los mensajes que hemos dicho, porque Dios libera a su pueblo, Dios guarda a su pueblo. Amén. Y tenemos muchos ejemplos, muchos hechos contundentes en la Escritura, que aquellos que temen a Dios serán guardados, serán librados. Podemos decirlo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de cuando Lot fue librado, el justo Lot, nos va a decir la Escritura. Vamos a ver que Noé fue librado a través del arca, que simboliza la salvación, simboliza la cruz, porque creyó al mensaje de Dios, le creyó, aun cuando era increíble, y eso es la fe, creer a lo que humanamente no podemos razonar, no podemos entender. Él creyó, nunca había llovido sobre la tierra, nunca había caído agua del cielo, solamente un vapor, energía de la tierra, y regaba el huerto, regaba la tierra y producía los frutos. Entonces era incomprensible, pero él le creyó a Dios y fue pregonero de justicia, dice la Biblia, porque él predicó durante 120 años a la humanidad entera, pero la humanidad no creyó. Y es increíble que luego, más adelante en el Nuevo Testamento, va a ser citado por el mismo Señor Jesús y nos va a decir, como fue en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo del Hombre, que se darán en casamiento, celebrarán, es decir, como si no pasara nada, y de repente vendrá el Hijo del Hombre. Y entonces será tiempo de destrucción y ya no habrá más oportunidad, porque la gracia de Dios, que ahora está disponible para todos nosotros, para el mundo entero, ya no será tan evidente, será restringido. Y como hemos dicho acá en el libro de Apocalipsis, la salvación será a cuesta de sangre, de vidas, porque para poder conocer al Señor tendrán muchos que pasar por el martirio. Y podríamos decir así mucho más. El pueblo de Israel fue librado de las plagas de Egipto. Y hay mucho que nos dice de que Dios protege a su pueblo, protege a los suyos. Y la iglesia del Señor no va a ser la excepción en los tiempos finales. Él no va a permitir que sus santos, que aquellos que le sirven, aquellos que han sido comprados con su sangre, caigan en manos del enemigo totalmente. Aunque también nos dice este libro de Apocalipsis que aquellos que perdieron la primera oportunidad también serán presa por un tiempo de este enemigo del pueblo de Dios, el pueblo de Israel y de aquellos que han sido lavados con su sangre.
habrá martirio, habrá gente que morirá. Eso por causa de su fe. Eso nos lo dice la Escritura. Pero al final tendrán la victoria, porque verán la venganza de Dios. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Y Él vengará esa sangre derramada, esa sangre de su pueblo. Bien, entonces vemos de que acá en el capítulo 3 es un punto de convergencia con lo que nos dice Daniel en su profecía del capítulo 7 en adelante. Y por eso vemos ahora las bestias y estuvimos analizando, viendo paralelamente Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13 para poder entender, comprender algunas características de este ser humano, de este engendro de Satanás. Entonces, decíamos nosotros de que había algunas características importantes. Decíamos de que estas bestias surgieron en Daniel capítulo 7, capítulo 2, surgieron de esa imagen que vio Nabucodonosor en su deseo de conocer el futuro de su reino. Y entonces es ahí donde aparece como una imagen de oro, de plata, de bronce, de hierro y de hierro con barro cocido. Y que más adelante Daniel la ve como bestias. Entonces es ahí donde entramos a hacer un paralelo con lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 13. Y vemos de que habían, o en esta bestia que sube del mar, aquí en Apocalipsis 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces vemos que también la otra bestia tenía una cabeza y tenía 10 cuernos, y estábamos haciendo un paralelo con respecto a lo que se ve también en la imagen, en los 10 dedos del pie. Entonces vemos 10 dedos, vemos 10 cuernos en ambas bestias, y decíamos de que estas son naciones que van a emerger en el tiempo final y que luego más adelante Daniel la ve en la profecía, donde Dios detalla ya lo que va a suceder con estos reinos y donde va a emerger este dictador. Entonces habla de estos 10 cuernos, habla de aquellos dedos del pie de la imagen, que van a luego desaparecer 3 y van a salir 1. Y decíamos, detallamos de que este ser, esta persona va a emerger de lo que era antiguamente el reino o el imperio romano, pero ya en su última semana profética de la profecía 70 de Daniel. Entonces, durante el reinado del anticristo, luego que la iglesia sea arrebatada, ya aparecerá este resurgimiento del imperio romano antiguo. Y esto decíamos que significa que Europa, Asia Menor, África del Norte, deben todavía experimentar algunos cambios en el aspecto político. Quizás no cambios en su constitución física como naciones, aunque han habido cambios también en la política, en la geografía de algunos países, pero sí en el aspecto político. Entonces, hablábamos de que estas 4 bestias representaban a esas mismas 4 naciones o imperios representados por los 4 metales de la imagen del capítulo 2 de Daniel. Y que la única diferencia es que Nabucodonosor lo veía desde la perspectiva humana, ¿no? De una manera espectacular, gloriosa, tanto así que él se vio motivado luego ya en el capítulo 3 a hacer esa imagen colosal y pedir que la adoraran. Y decíamos de que este es un símil del espíritu que ahora opera y operará en el anticristo.
y que lo vemos aquí en el capítulo 13, cuando dice que hará una imagen, le infundirá aliento y pedirá adoración. Entonces es un personaje que también va a tener influencia en el aspecto espiritual, porque va a exigir adoración hacia sí mismo. Y entonces es lo que estábamos viendo y decíamos que estas bestias de Daniel capítulo 7 surgieron también, salieron del mar, al igual que estas bestias de Apocalipsis capítulo 13. Y decíamos también de que el mar tiene un significado simbólico que simboliza pueblos, naciones, ¿no? Y vimos algunos pasajes que nos afirmaban estas cosas, como Isaías capítulo 8, versículo 7, y el mismo Apocalipsis en el capítulo 17, versículo 1 y 15. Decíamos también de que esta bestia espantosa del capítulo 7 de Daniel, la última, la que emerge, diferente a las demás, representa al imperio romano, ¿no? Los 10 cuernos de esta bestia significa que justamente antes de la aparición del anticristo, en el territorio del que fuera el imperio romano saldrán 10 naciones, 3 de las cuales serán liquidadas por el anticristo para luego él ejercer poder. Y ese cuerno pequeño que aparecerá entre estos 10 cuernos de esta bestia es sin duda el anticristo. Y decíamos algo de su descripción, y esto era en lo que nos quedamos la semana pasada. Decíamos de que será un elocuente orador, muy decidido. También decíamos que va a ser perseguidor y vencedor de los santos y del pueblo hebreo o del pueblo judío. Decíamos que él profanará las leyes espirituales, las leyes divinas, y también la obra que él va a ejecutar va a durar tiempos, la mitad de un tiempo, 42 meses, y también lo que respecta a 1260 días o 3 años y medio. Esto es lo que nos describe la mitad de la segunda semana pendiente de la semana 70 del libro de Daniel. La semana 70, que ya lo hemos explicado hace muchos meses cuando veíamos el libro de Daniel, que es la semana que está pendiente en el calendario profético, que se echará a andar luego que la iglesia de Cristo sea arrebatada de este mundo. La Biblia dice, Jesús dijo que nosotros, su iglesia, somos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. La luz es lo que alumbra en medio de las tinieblas y la sal es lo que preserva de la corrupción. Si el mundo no ha llegado a su clímax de maldad, aunque vemos que hay suficiente maldad ya en la tierra, es debido a que hay una iglesia que ora, hay una iglesia que intercede, hay una iglesia que da testimonio. Quizás no en su porcentaje máximo, porque la iglesia también ha entrado en una etapa de enfriamiento. Y es por eso que Dios ha prometido un despertar de su pueblo, ha prometido un derramamiento del Espíritu Santo, ha prometido de que su gloria postrera será mayor que la primera. Es decir, se levantará una iglesia en estos últimos tiempos, quizás en estas próximas semanas, meses, una iglesia con el poder del Espíritu Santo, una iglesia valerosa, una iglesia que predicará a tiempo y fuera de tiempo, una iglesia a la cual Dios respaldará con señales, milagros y prodigios, como lo hizo con la iglesia primitiva. Pero su gloria postrera será mayor que la primera. Es decir, solamente el libro de Hechos nos da ya en sí, nos muestra una iglesia gloriosa, una iglesia espectacularmente ungida, pero su gloria será mayor. Es decir, ya no serán unos cuantos, ya no será una manada pequeña, sino que Dios levantará un ejército poderoso
Porque Él lo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Él ha puesto al enemigo debajo de sus pies. Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Lo ha despojado, lo ha vencido, lo ha derrotado contundentemente. Pero como nos dice el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que Él sabe que le queda poco tiempo y ha salido con furor y está tratando de arrastrar a la mayor cantidad de gente al infierno y está usando efectivamente su mejor invento, la religión. Todas las religiones son buenas, todos los caminos conducen a Dios. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre glorioso, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. El que murió en la cruz por ti. No fue ningún santo, no fue ningún pastor, no fue ninguna persona. Fue Jesús quien derramó su sangre por ti y la humanidad entera. Por eso que Él nos manda a anunciar las buenas noticias. Es que el hombre no tiene por qué terminar en el infierno junto con el diablo y sus ángeles, porque ese lugar fue preparado para ellos. Pero lamentablemente, cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, miles, millones de personas entran a ese lugar de tinieblas y estarán ahí por la eternidad y hasta la eternidad. Porque hay una iglesia que no está predicando el mensaje de salvación. Porque hay una iglesia que se ha contaminado, ha entrado en el sistema del mundo y ha metido el humanismo y muchas cosas a la iglesia del Señor y la ha contaminado y le ha quitado esa autoridad, ese poder. Ya no hay presencia del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Por eso es importante ese despertar, es importante ese avivamiento, ese volver a las sendas antiguas, volver a los caminos que Dios ha establecido para su iglesia. Entonces, por eso su gloria postrera será mayor que la primera. Y este hombre actuará por 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Pero ya la iglesia del Señor no estará, porque hemos dicho que Él libra a su pueblo de la tribulación. Y aún en este tiempo, en el capítulo 12 lo veíamos, que cuando el Señor habla en Mateo 24, dice, cuando vean estas cosas, huyan. Y dice que Dios tiene reservado un lugar para justamente preservarlos por 42 meses o 3 años y medio. Eso nos muestra la misericordia, la gracia de Dios, que aún en medio de la tribulación, en medio de esta persecución tremenda, Dios sigue guardando a su pueblo. En medio de esta situación, al 100% de la manifestación satánica, Dios en su amor, en su misericordia, a los que han despertado, a los que se han dado cuenta, los protegerá. Y entonces decíamos que Daniel es llamado a profetizar sobre lo que pasaría sobre su pueblo en estos postreros tiempos. Ya lo vemos eso en Daniel capítulo 10. Por lo tanto, el Señor por eso le revela este misterio del anticristo, lo que no le reveló a Nabucodonosor, por cuanto él mismo era parte de ese sistema diabólico. Él era uno de los precursores y el prototipo del anticristo en sus intenciones, porque decíamos de que él también, ya en el capítulo 3, en el mundo conocido, empieza a obligar, hace esa imagen y empieza a obligar al mundo a servirle y adorar a esa misma imagen, a su propia estatua que representaba lo que él era en ese tiempo. Él se creía un Dios. Y como lo hará en este futuro no tan lejano, el verdadero anticristo. Y lo hemos visto en el capítulo 13, al leerlo, de que pedirá, hará una imagen, le infundirá aliento, ¿no? Es decir, una expresión máxima de lo que es la brujería, la hechicería, la chamanería. Podrá infundir aliento a una imagen
y hará que descienda fuego. Bueno, eso es lo que nos dice. Y eso era lo que Nabucodonosor quiso hacer, al obligar a todo el mundo que doblara sus rodillas y lo adorara. Y aquel que no adorara, usted puede encontrar eso en Daniel capítulo 3, sería echado a un horno de fuego ardiendo. Fue donde fueron arrojados los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos dijeron, no nos postraremos delante de tu imagen, porque aún Dios es todopoderoso para librarnos. Y si no, sepas, oh Nabucodonosor, de que no nos postraremos delante de tu imagen. Ese es el valor, esa es la osadía, es la valentía que tienen los hijos de Dios, que no se rinden a ningún sistema que sea contrario a la voluntad perfecta de Dios, que no entran en componendas con el pecado. No es de que la mayoría manda, no, somos la manada pequeña, pero donde se manifiesta el poder y la gracia de Dios. Y eso es lo que está contigo, mi hermano. No te importa lo que hagan otros, aunque digan que son cristianos. Lo importante es de que tú estés parado en la perfecta voluntad de Dios y le agrades a Él, porque hemos sido comprados con precio, hemos sido lavados con su sangre para agradarle a Él. Nos debemos a Él. Ese es el propósito de Dios. ¿De qué vale si somos iguales a los demás? Tenemos que hacer la diferencia, como lo hicieron los amigos de Daniel en el capítulo 3 del libro de Daniel. Y así como Dios permitirá que nosotros enfrentemos pruebas, como quizás la estás enfrentando tú, la estoy enfrentando yo en este tiempo, es para que nuestra fe emerja, es para que nuestra fe se establezca. Por eso el Señor dijo, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás andando? ¿Estás cimentándote? ¿Estás fundamentándote en la palabra de Dios? ¿Estás viviendo la palabra de Dios? ¿Eres un cristiano lleno del Espíritu Santo? ¿Eres un cristiano que aún a pesar de las limitaciones estás testificando, estás hablando del amor de Dios? ¿Estás proclamando las buenas noticias del Evangelio de la gloria de Cristo? ¿O eres un cristiano temeroso? ¿Eres un cristiano pusilánime? ¿Eres un cristiano que no tiene valor, no tiene osadía? Por la falta de unción, por la falta de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Cuando Dios nos ha prometido de que Él no nos negará su Espíritu Santo si se lo pidamos. No es de que no tengas el Espíritu Santo. Lo tienes, pero tienes que tener la plenitud, tienes que tener la llenura, esa osadía que había en la iglesia primitiva para poder testificar aún en medio de las pruebas, porque ellos también eran perseguidos, como será en estos últimos tiempos. Pero ellos dijeron, Señor, concédenos valor para predicar tu palabra. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos y siguieron predicando con denuedo la palabra de Dios. El lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la experiencia gloriosa que Dios quiere que tú y yo experimentemos en este día. Cada día, no es una llenura ni dos ni tres, es una llenura constante. Por eso Pablo dijo, sed llenos. En el griego original es sed llenos constantemente, continuamente del Espíritu Santo. Porque sabe que este mundo nos contamina, porque sabe que este mundo nos bombardea y nos bajoneamos muchas veces. Pero es ahí, en la presencia de Dios, donde recibimos de su poder, de su presencia, de su unción, que pudre, quiebra, rompe todo yugo. Y entonces emergemos como esos grandes guerreros de Dios, esos hombres y mujeres de Dios que no tienen límites, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese es el Dios que tenemos de nuestro lado. Aleluya. Entonces vemos de que ese mismo espíritu va a imperar, pero con mayor presencia en los últimos tiempos. Lo que Nabucodonosor quiso hacer, la maldad de Nabucodonosor, el orgullo de Nabucodonosor, es simplemente, como diríamos, un chancay de 20 comparado con lo que va
a manifestarse en este ser diabólico al 100%, el anticristo. Entonces Él obligará a los hombres para que también adoren su imagen, como vemos en Apocalipsis 13:15, que nos dice lo siguiente. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es lo mismo o muy parecido a lo que nos dice Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 6. Entonces, de esta manera vemos que ese cuerno pequeño que sale, ¿no?, luego ya en Daniel capítulo 7, o sea, el anticristo, creará sobre la cuarta bestia, ¿no? Crecerá, sobre la cuarta bestia, y entre esos 10 cuernos, y aparecerá en el territorio, como hemos dicho anteriormente, del que fuera el imperio romano. Emergerá el imperio romano, no en una manera física, pero sí de donde estaba, de donde se extendía el pueblo o el imperio romano. Ahora, el imperio romano era muy vasto. Entonces, ¿de qué país, de qué lugar específicamente surgirá o será este anticristo, este líder mundial? Entonces, para poder describirlo, descubrirlo, tenemos que analizar las visiones que el Señor le dio a Daniel en el capítulo 8. Y entonces vemos ahí, y vamos a ir a Daniel capítulo 8 por un instante, para ver estas características que son muy importantes. Y decía que nosotros, hermanos, ya no estaremos en ese tiempo, pero Dios está poniendo en nuestro corazón compartir esto una vez más y dejar esto como un precedente. Porque Dios se manifiesta, Dios se revela para salvación. Dios se revela para dar testimonio. La Biblia dice que nadie se justificará delante de Dios. Nadie podrá venir con ningún argumento diciendo: a mí no me dijeron, yo no sabía, yo no supe, no. Porque muchas veces, y yo les digo con mucho temor, y que esos videos nosotros lo compartimos, le pedimos a ustedes que lo compartan a sus contactos, a sus amigos, a personas que no conocen a Jesucristo, a sus familiares. Y yo sé que algunos lo harán porque saben la importancia de que este mensaje llegue a esas vidas. Sin embargo, muchas veces nosotros compartimos dentro de nuestros contactos, a través del WhatsApp, a través del Facebook, y no le dan realmente la verdadera importancia, porque nosotros sabemos, vemos, mientras estamos transmitiendo en directo, qué personas son las que entran para poder ver. Y sabemos quiénes, si se puede decir, se quedan desde el principio hasta el fin de esta transmisión. Pero luego aparece un sinnúmero, una cantidad mayor, por decirlo así, de likes, ¿no?, al video. Lo cual quiere decir de que solamente vieron el video en su anuncio y ¡pac!, le pusieron like. Inclusive cuando nosotros lo compartimos luego con nuestros contactos, con nuestros grupos, llegan las notificaciones: me gusta, me gusta, me gusta. Pero una vez les compartí, digan: no me pongas me gusta, velo hasta el final. Hermanos, a veces nos vemos una serie completa de 2, 3 temporadas en Netflix. Nos vemos un montón de películas el fin de semana, pero no estamos dándole la importancia a lo que puede hacer la diferencia entre nuestra vida en la eternidad y nuestra vida en el futuro, nuestra vida delante de Dios o nuestra vida apartados de Dios. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura, de lo que está debajo del cielo.
Pero hermanos, démosle prioridad a nuestro ser, a nuestra eternidad, porque cuando partamos de este mundo ya no habrá vuelta atrás, será demasiado tarde. Y el sufrimiento, la tortura, para aquellas personas que viven apartadas de Dios por la eternidad, no es en sí el fuego ardiendo, no es el gusano que nunca muere, no son las acechanzas de los demonios en ese lugar terrible. La tortura más grande va a ser que tú tuviste la oportunidad, que una persona tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Y cientos de personas en este mismo instante están en el infierno diciendo: Señor, dame un minuto, Señor, dame 30 segundos para que yo pueda arrepentirme y no tener que estar en este lugar de tormento. Lucas capítulo 16, hemos predicado sobre ese pasaje muchas veces. Ahí nos muestra una radiografía de lo que sucederá a las personas que no aceptan el mensaje de salvación en su momento. Lucas capítulo 16, anótalo, léelo, medítelo y compártelo, porque eso es lo que Dios te está advirtiendo. Dios en su misericordia nos advierte a través de su palabra. Entonces, tenemos que hacerle caso a Dios. No solamente creer en Dios, hay que creerle a Dios. Amén. Hay que creer lo que Él dice en su palabra y obedecer. No lo que dice la tradición, no lo que dice la religión. Porque hemos dicho ya de quién es el invento de la religión para llevar o despistar a la gente a otro lugar que no es el cielo. Entonces, vemos aquí, volviendo a nuestro texto, vamos a Daniel capítulo 8 y entonces vamos a ver aquí nosotros que este ser va a emerger de las naciones que luego fueron conquistadas. ¿Sabe? El imperio romano fue el cuarto imperio. Fue, digamos, el que culminó con esta imagen, con este cronograma, con este sistema, por decirlo así, porque fue el que más abarcó durante el mundo antiguo. Aunque luego surgieron otras, o anteriormente surgieron otras naciones, pero al final terminó siendo parte del extenso imperio romano. Entonces podemos ver nosotros específicamente, estudiando a conciencia las escrituras, de dónde emerge este personaje. Y ahí en el capítulo 8 del libro de Daniel, específicamente del verso 21 al 27, vemos una visión de lo que es el macho cabrío, ¿no? Y que representa a el imperio griego, macedonio, comandado por Alejandro Magno. Entonces, a lo largo de la historia, nosotros podemos ahora confirmar de que estos imperios existieron, que se dieron, que fueron parte de la humanidad. Y luego nos dice aquí, en esta visión, ya lo hemos desarrollado nosotros anteriormente cuando estuvimos viendo el libro de Daniel, por eso no tenemos tiempo, vamos a ver algunos puntos solamente para poder definir la personalidad, complementar también algunas características de este personaje. Entonces nos dice que luego de la muerte prematura de Alejandro, sin dejar descendientes, a la edad de 33 años, su reino se dividió entre sus 4 generales de la siguiente manera. Uno se llevó Frigia, lo que sería la actual Bulgaria y parte de Rumanía. Otro, Macedonia, Grecia del Sur, lo que fuera la Turquía europea. El tercero, Siria, y el cuarto, Egipto. Esto lo vemos en Daniel capítulo 8, versículo 8 y del versículo 21 y
22. Entonces vemos en esa visión que hay un macho cabrío con un cuerno notable. Ese cuerno notable representa a Alejandro Magno y dice que cuando estaba en la plenitud fue quebrado y emergieron 4 cuernos hacia los 4 puntos cardinales apuntando hacia el cielo. Entonces nos habla de esa división que históricamente eso sucedió. Alejandro murió a los 33 años de una manera repentina. Tenía un hijo, pero ese hijo nació enfermo y murió. No dejó descendientes y sus 4 capitanes fueron los que se repartieron el reino. Y aún así no llegaron a abarcar todo el territorio. Fueron algunos lugares abandonados, no pudieron abarcar todo ello porque era muy vasto el imperio que tenía en sí Alejandro en ese tiempo. Y ya no tenía. Dice que Alejandro, nos dice la historia o las leyendas sobre él, de que se aburría, ya no sabía qué hacer. Tenía 33 años, era un hombre joven todavía y ya estaba aburrido, ¿no? Porque no tenía ya más que conquistar. Y en eso la muerte lo sorprende y muere sin descendientes. Y entonces vemos ahora que de ese macho cabrío emergen 4 cuernos, que hemos dicho que son los 4 capitanes o los 4 generales de este imperio imperio griego que queda luego de la muerte de Alejandro Magno. Entonces, aún viendo así, podemos nosotros encontrar el sitio del cual de los 4 cuernos del macho cabrío emerge este cuerno pequeño que ya hemos visto en la terrible bestia, ¿no? Ya en la 4ª bestia. Vemos de que sale un cuerno pequeño que habla grandes cosas, ¿no? En Daniel capítulo 8, versículos 8 y 9, que nos dice lo siguiente. Dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese es un aspecto importante de tener en cuenta. Dice, y de uno de ellos, es decir, de los 4, ya no estamos viendo 4, sino se centra en uno, es decir, volamos 3 y queda 1, por eso podemos ir acortando la visión con respecto al lugar específico. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Es decir, de los 4, de uno de esos 4, salió un cuerno pequeño que creció, dice, al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es la tierra de Israel. Así lo denomina, así lo define esta profecía. Es decir, ahora nos dice de que esta persona, este cuerno pequeño, que también sabemos que simboliza al anticristo, tendrá incidencia, tendrá un interés muy particular hacia la tierra gloriosa, ejercer su poder también sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel. Entonces, sabemos también de que esta descripción del cuerno simboliza a la persona del anticristo. Estamos acortando un poco más este espectro de lo que es la amplitud de esta visión para poder definir realmente quién es, de dónde saldrá y qué características complementarias tendrá con respecto a lo que ya hemos visto nosotros hasta este punto, hasta este momento. Entonces, en este capítulo
capítulo 8 del libro de Daniel, se nos muestran otras descripciones de la persona del anticristo. Ahí en el capítulo 8, en este capítulo 8, versículo 23, vemos lo siguiente. Dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces, nos dice aquí, ya hablando específicamente de este anticristo o prototipo del anticristo, porque está hablando de un personaje que emergió en el imperio sirio específicamente. Entonces dice que será altivo y astuto. Será altivo y astuto, ¿no? Qué características tan particulares, ¿no? Altivo y astuto. En versículo 24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Una vez más, está haciendo una referencia al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, nos está diciendo que su poder se va a engrandecer, pero no por su propia fuerza. Y sabemos luego que será por poder del mismo Satanás, como hemos visto en Apocalipsis capítulo 13, ¿no? 13:2 nos dice lo siguiente: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aún en este versículo, en el versículo 2 del capítulo 13, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Vemos de que acá hay una mistura, hay un híbrido, por decirlo así, de estas bestias que Daniel ve en el capítulo 7, porque es el mismo espíritu. Es simplemente una mutación, por decirlo así, de todo aquello que el diablo ha orquestado, ha preparado para tener el control sobre el mundo. Y nosotros vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Vemos, hermanos y amigos, de que de esas culturas emergen muchos de los principios que nosotros ahora establecemos en nuestras naciones. El mismo asunto de la democracia, el mismo asunto de las leyes, de los patricios ahí en Roma, se han fundamentado ahora en lo que es los modelos políticos de los cuales los gobernantes de las naciones han establecido sus constituciones, sus leyes, sus normas de gobierno, sus sistemas políticos. Entonces hay un espíritu, la misma cultura. ¿Cuánto hemos heredado nosotros de la cultura griega? Muchas de las cosas, sin querer y sin darnos cuenta, derivan de esa cultura. La ciencia, la medicina, la cultura, las artes, todo prácticamente está impregnada en nuestra cultura. La cultura contemporánea, el Renacimiento y todo lo demás viene de todo ese bagaje que pusieron estas naciones, estos imperios, estas culturas como fundamento. Basta con que usted se vaya a un hospital y vaya y pida una cita con el dermatólogo o con el neumólogo o con el cardiólogo. Está impregnado ahí. Todos son términos griegos: cardio, corazón; neuma, aire, oxígeno. Todo viene desde esa raíz. Como decía la democracia, los principios legales y todo lo demás. El principio de lo que es el Senado. Todo eso viene de las culturas antiguas. Entonces,
Dice, la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. La violencia, ¿no? El oso. Dice que el imperio medo-persa arrasaba con todo. ¿Y qué vemos ahora? Querer establecer sistemas políticos por la fuerza, al guerrazo. Salgamos a las calles, ¿no? Protestemos. Y está bien, se debe de protestar, pero con marchas pacíficas. El hombre tiene que hacer escuchar su voz, sí, contra el sistema opresor. Pero siempre se infiltra gente para tratar de irrumpir en los ánimos y malograr una protesta que puede ser pacífica, en desorden y muertes inocentes, por decirlo de alguna manera, como un ejemplo. Y dice, y su boca como boca de león. Y miren aquí dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces nos dice aquí de dónde emerge, de dónde surge el poder que esta persona va a ostentar. Del mismo infierno. Por eso Pablo nos va a decir que el misterio de la iniquidad, ya aún en los tiempos de Pablo, ya está en operación. Ya ese mismo espíritu gobierna en los futuros gobernantes del mundo entero. La soberbia, la autosuficiencia, el imponer por la fuerza. No tenemos que irnos muy lejos para ver algunas de esas características en uno de los gobernantes que tenemos en la actualidad. Hay vecinos hay uno al menos que tenemos con estas características. Pero el asunto está de que eso viene del mismo infierno. Y tenemos nosotros que estar vigilantes, tenemos que estar orando y también actuando. Porque la palabra dice, es hora de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Es tiempo de actuar. No podemos ser pasivos. Tenemos también nosotros que hacer frente único a estas cosas. Por eso hemos visto a muchos creyentes saliendo a protestar pacíficamente, hermanos, ante tantas cosas que quieren establecer en nuestro estado, en nuestro país. Tantas ideologías demoníacas que no vienen de parte de Dios, pero sin embargo, los medios de comunicación enfocaban a otro lugar, ¿no? Paneaban su cámara hacia otro lugar. Pero cuando estos ministerios, estas personas ponían un dron desde lo alto, se veían esas marchas multitudinarias, esas protestas, pero después usted veía en la noche, prendía el televisor y cualquier cosa salía en las noticias menos eso. Esto lo estamos viviendo, no de ahora, esto de las noticias parcializadas, lo estamos viendo desde ya mucho antes, pero ahora recién somos conscientes de esta situación. Ya se está dando en las redes sociales. Si tú hablas de determinado tema, te cortan el video, ya no sale. Somos testigos de estas cosas. Por eso tenemos que aprovechar y compartir y dejar como un precedente, mis queridos hermanos, este mensaje, porque el tiempo es corto. Quizás sea una de las últimas oportunidades que Dios le brinda al mundo de poder experimentar la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, vemos que su poder se engrandecerá, mas no por su propia fuerza, sino por el mismo poder de Satanás. Será inteligente, será sagaz y orgulloso. Daniel 8:25 nos dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces vemos aquí características importantes de este personaje. Dice que será inteligente, sagaz, orgulloso. Se le permitirá que le vaya bien. Daniel 8,
25, dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Y dice, con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Será un traicionero. Usará personas y luego las traicionará. Será prosperado. Perseguirá también al pueblo de Dios. Perseguirá al pueblo de Dios, especialmente al pueblo judío, a los que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, a los que despierten en este tiempo, se den cuenta de que han dejado pasar su oportunidad, donde la gracia estaba a disposición del mundo entero, y ser librados de este tiempo de tribulación, de angustia que vendrá sobre la tierra, la cual no ha habido ni habrá desde que existe gente en el mundo, como lo dijo Jesús. Entonces, Él durante este tiempo los vencerá, es decir, físicamente los destruirá. Jesús dijo, temed más al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. No tema al que mata el cuerpo. Él matará el cuerpo. Él nos infligirá el sufrimiento. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y podremos estar en la eternidad, por la eternidad, con Él, mis hermanos. Por eso vuelve al Señor. Si te has apartado, si te has enfriado, si te has contaminado, si no estás viviendo en santidad, si le has dado la espalda a Dios, si no estás andando en obediencia, porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú vives en una religión, pero no estás viviendo en línea con lo que es la palabra de Dios, aún si tú eres un religioso evangélico, porque ahora dicen que también somos la religión evangélica, pero no, somos hijos de Dios, porque hemos creído el mensaje de salvación, hemos sido sellados como propiedad suya, hemos recibido las primicias del Espíritu, somos y sabemos que somos hijos de Dios por el testimonio interno de que hemos nacido de nuevo. Y cuando nos contaminamos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y vamos a la presencia de nuestro Padre y somos perdonados y somos limpiados de toda maldad. Entonces, si tú te has insensibilizado, si te has apartado de Dios, si tú no has recibido a Jesús aún en tu vida como tu Señor y Salvador, la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Será enemigo de Cristo. Será enemigo de Cristo. Versículo 25. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aún no por mano, aunque no por mano humana. Claro, porque Dios, el Señor, lo vencerá, porque el Señor hará guerra contra él y lo vencerá, sin disparar una sola bala, solamente con su boca, con su palabra, Él lo destruirá. Ese es el Dios Todopoderoso. Y por eso Él nos ha dado su palabra. Tú puedes hacerle frente al enemigo con el poder de su palabra. Así como lo hizo Él en Lucas 4, en la tentación en el desierto. Te ha dado la capacidad de su palabra, porque sus palabras son espíritu y son vida. Tú puedes enfrentar toda situación de tu vida con su palabra. Tú tienes promesas para cada situación en tu vida. Por eso, hermano, el enemigo está plenamente convencido de que a un cristiano que no conoce la palabra, un cristiano que no es lleno del Espíritu Santo, un cristiano que no vive la palabra de Dios, es una presa fácil. Es
Esos cristianitos no le causan a él problema, no le quitan el sueño. Pero el cristiano lleno del Espíritu Santo, el cristiano de la palabra, del Espíritu, el cristiano que ora, que clama, que intercede, que guerrea, que es un hombre, una mujer de Dios, que declara su palabra, a ese cristiano es el que hace temblar las puertas del infierno. Ese cristiano es el que hace huir a los demonios. Ese cristiano es el que tiene al enemigo debajo de sus pies. Ese cristiano es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Ese cristiano Amén. es por el cual Cristo viene pronto. ¿Eres tú uno de ellos? Si tú no lo eres, hoy es el momento de que te pongas a cuentas con Dios. Hoy es el momento. Si no quieres conocer a esta persona cara a cara, porque ahora lo estás conociendo a través de la Escritura, a través de las características que Dios nos muestra en su palabra de Él. Pero si tú no te arrepientes, si tú no le entregas tu vida, créeme, lo verás con tus propios ojos, lo experimentarás en el resto de tu vida, lo experimentarán tus hijos, tus nietos. Por eso tú eres importante. Tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, tú eres quien pone el fundamento en tu familia. Tú eres el sacerdote. Tú eres el hombre de Dios que Dios ha levantado en tu familia. Tú eres no solamente el proveedor, no solamente el que trae el alimento. Tú eres y debes ser el que trae el alimento espiritual, el que pone el fundamento que va a prevalecer por la eternidad y hasta la eternidad en tus hijos, en tu familia. Tú eres el que ministra y debe ministrar cada día a tu familia, mi hermano, mi hermana. Tú, las decisiones que tú tomas tienen trascendencia, no solamente para ti, sino también para tu descendencia. Tú eres el que da la pauta, tú eres el guía, tú eres el líder en tu familia. Por eso, no te distraigas. Tienes que estar atento a la palabra profética más segura. Tienes que alimentarte cada día de la palabra de Dios. Tienes que aplicar los principios de Dios a todos los ámbitos de tu vida. Es fácil ser cristiano 2 horas a la semana, pero vivir la vida cristiana en cada instante, enfrentar la corrupción, presentar una licitación y no soltar coima, ser una persona íntegra, eso es otro cantar, eso es otra historia. Pero eso es lo que Dios te demanda a ti y a mí, porque somos y debemos ser sal de la tierra y luz de este mundo. Entonces, Dios te está llamando en este instante a hacer un alto, a detenerte un instante y decirle: Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, restáurame. Él será enemigo de Cristo. Y si tú eres de Cristo, también será tu enemigo. Es tu enemigo. Pero Cristo lo destruirá en su venida. Cristo lo desaparecerá. Su poder y reino tendrá tiempo limitado. Por eso, este es el mensaje que aquellas personas que quizás no alcancen, perseveren, cuando sepan que ya están en esta situación, sigan adelante, aún a pesar del sufrimiento y el dolor que esto traerá, porque tiene un tiempo limitado. Será por espacio de 42 meses, 3 años y medio. Entonces, esto se acabará y el Señor manifestará su gloria y su poder.
Él sabe que le queda poco tiempo. Por eso arreciará contra los hijos de Dios. Pero hoy la salvación está aún a tu alcance. Si estamos aquí, es porque Dios te ama. Si te estamos diciendo estas cosas, es porque Dios tiene un plan todavía para ti y quiere que tú entres en ese plan. Así que vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar. Y es necesario, no importa que Dios nos dé el tiempo. Si este capítulo 13 lo tenemos que tratar en 2, 3, 4, 5 semanas, no importa. No nos importa, lo que nos importa es que tú, cada vez que escuches este mensaje, cada vez que lo compartas, tengas la oportunidad de entrar, no en una religión, porque no te pedimos que cambies de religión, porque ya sabemos qué es una religión, sino que entres en una relación con el Dios de la gloria, con el Padre eterno, a través de la persona de Cristo Jesús, que murió por ti y por mí y por el mundo entero en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa para que tú seas limpiado, restaurado. ¿Quieres hacerlo? Abre tu corazón en esta mañana. Dile: Señor, perdóname. Si tú te has apartado de Él, te has alejado de las cosas de Dios, no importa si fue por 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Si Dios te está hablando en esta mañana es porque te ama. Y Dios es un Dios de oportunidades. Él dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. No es como empezaste, es cómo vas a terminar. Y Dios quiere que termines de su mano. Así que cierra tus ojos por un instante y ábrele tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón y decláralo con tu boca, porque eso es lo que nos manda la Biblia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Señor, reconozco que necesito de tu perdón. Perdóname todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar total y completamente el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando mi lugar en la cruz del Calvario, y resucitaste con poder para darme vida eterna, y que eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Aleluya. Señor, yo te recibo hoy como mi Señor y mi único Salvador. Amén, Jesús. Amén. Sí, Señor, Padre. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice de que hoy tú te has convertido en un hijo, en una hija de Dios, que has nacido de nuevo, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, que has sido sellado como propiedad de Dios por su Espíritu Santo, pero que ahora tienes que empezar a caminar de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Aquí encontrarás las promesas de Dios para ti. Aquí encontrarás auxilio y fortaleza en los momentos de dificultad. Aquí tendrás guía. El Espíritu Santo que ahora mora en ti porque te has convertido en templo del Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Y si tú le fallas a Dios, el mismo Espíritu Santo te va a convencer. No vas a quedarte como antes. Vas a sentirte mal hasta que acudas a la presencia de Dios y descargues tu corazón delante de Él. Y entonces su paz,
que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre ti y te fortalecerá. Eso es lo que Dios te promete en su palabra. Y nosotros queremos ayudarte, queremos guiarte para que tú aprendas a depender de Dios, para que tú crezcas en Dios fuerte, porque ahora tú te has convertido en un bebé espiritual. Y así como un bebé necesita de sus padres que lo alimenten, que lo cuiden en el inicio de su vida, hasta que él crezca, madure, asuma responsabilidades por sí mismo y para sí mismo. Entonces, Dios quiere ayudarte a través de personas que conocen a Dios, que conocen su palabra y que te puedan dar el consejo oportuno en el momento de necesidad. Así que estamos a tu disposición, estamos para servirte. Comunícate con nosotros y también te pedimos que tú seas parte de este mensaje. ¿Cómo? Compartiendo este video. Sí, sabemos que algunos le pondrán like solamente, no lo escucharán, no lo verán, pero eso ya no es asunto nuestro. Oremos, sigamos orando para que el Espíritu Santo inquiete, para que el Espíritu Santo toque sus corazones. Se lo digo por experiencia personal. Yo antes de conocer a Cristo no tenía mucho interés por las cosas espirituales, pero Dios poco a poco fue poniendo en mí un interés por leer su palabra. Poco a poco empecé a escuchar la radio y escuchaba algunos mensajes, a veces no completos, a veces escuchaba fracciones. Dios puso personas, amigos que se habían convertido, me hablaban de Cristo, y como yo ya leía un poco de la Biblia, decía, sí, tiene razón, es verdad, porque yo lo he leído, pero no daba un paso, porque todavía era autosuficiente. Pensaba en mí mismo, mi propio Dios era yo mismo. Pero ¿sabes qué? Dios permite, porque nos ama, que entremos en situaciones en que seamos quebrantados. Y entonces en ese momento podamos levantar nuestros ojos a Él. Quizás tú estás en ese proceso y ahora Dios está tocando tu vida. Así que queremos ayudarte. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Él le envió. Dios está causando algo en ti en este día. Así que queremos ayudarte y te invitamos una vez más a compartir este video con tus amigos, familiares. No tengas temor, no tengas vergüenza. Digan lo que te digan. Es lo menos importante. Lo importante es que estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y te invitamos a estar con nosotros los días miércoles a las 7 de la noche, que tenemos tiempo de oración. Estamos orando por nuestra nación. Estamos orando para que Dios establezca un gobierno conforme a su voluntad y que traiga respiro, traiga prosperidad, levante nuestra nación, esta nación que tanto amamos. Así que acompáñanos en ese tiempo de oración. También tendremos un tiempo para orar por alguna necesidad que tú tengas. Vemos mucha gente que está perdiendo familiares, está perdiendo seres queridos, amigos, muy jóvenes todavía. Y lo más lamentable es que se van de esta tierra sin haber conocido al Señor. Así que tienes ese tiempo para poder presentar también delante de Dios tus peticiones de oración, interceder por alguna persona, algún familiar que esté enfermo. Dios no ha cambiado, Él sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando vidas. Y los domingos como hoy, a las 11 de la mañana, continuaremos con este mensaje de la palabra de Dios. Que esta palabra corra. Así que te invitamos a que compartas este mensaje con otras personas. Damos gracias a Dios por tu tiempo y por tu vida. Así que estaremos siempre agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a tu hogar. Vamos a orar por ti y tu familia. Oramos y nos despedimos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por este tiempo. Bendice a cada hogar, bendice a cada familia. Bendice a cada persona, Señor, oh Dios, que ha escuchado este mensaje. Sé tú tocando, Señor, sé tú quitando toda venda de los ojos y de sus corazones. Y les ilumina tu palabra, tu Espíritu Santo. Padre, les bendecimos. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús.
Declaramos provisión en el nombre de Jesús. Declaramos restauración en los hogares, en las familias. En el nombre de Jesús. Declaramos liberación de todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, le bendecimos y te damos gracias por sus vidas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga y recuerda, Cristo viene pronto. Aleluya. Maranata, Shalom.